La más cordial bienvenida a la presentación del libro del doctor Roberto Ochoa Romero, La privación ilegal de la libertad, especial referencia a los tipos penales contenidos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Un tema de suma importancia en materia penal y sobre lo cual nuestros destacados ponentes darán una breve opinión al respecto. Tenemos en nuestra mesa la presencia, obviamente, del autor del libro, el doctor Roberto Ochoa, así como del doctor Enrique Díaz Aranda y el doctor Julio Antonio Hernández Pliego. A nombre del instituto les reitero la bienvenida y el agradecimiento por su asistencia a este evento. Me voy a atrever a dar una pequeña reseña curricular del doctor Enrique Díaz Aranda, uno de nuestros más destacados investigadores del instituto, con temas muy importantes en materia penal y de manera muy destacada, principalmente. El doctor Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Alemania, bajo la dirección ni más ni menos del profesor doctor honoris causa múltiple Klaus Roxin, investigador invitado en 3 ocasiones por el Instituto Max Planck para el Derecho Penal extranjero e internacional en Alemania. A nivel nacional, ha sido distinguido profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A nivel internacional, es el primer jurista mexicano en recibir la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación en 1860 y es el primer latinoamericano destacable en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 10 libros, 30 obras conjuntas y múltiples artículos de derecho penal publicados en México, España, Francia y Estados Unidos de América. Ha publicado 4 traducciones del alemán al español y ha prologado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado más de 400 conferencias y cursos a nivel internacional de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades. Como les comentaba, a nivel internacional, entre estos obviamente México, Alemania, Francia, España, Perú, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos. Ha sido asesor de la Corte Penal Internacional de la Procuraduría General de la República. Asimismo, ha fungido como miembro de diversas comisiones redactoras de códigos penales y dictaminador de proyectos de códigos de procedimientos penales en el nuevo sistema acusatorio. Actualmente es coordinador de asesores en la CETEC, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su casa, embajador científico de la Fundación Alexander en Alemania y presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Vamos a proceder a darle el uso de la palabra al doctor Enrique Díaz Aranda, que nos va a dar unos breves comentarios sobre la privación de la ilegal de la libertad en relación al libro de autoría del doctor Roberto Ochoa. Doctor, adelante. Muy buenas tardes. Realmente para mí es un gusto estar en esta mesa con amigos tan queridos como son el mismo autor de la obra, el doctor Roberto Ochoa Romero, con quien tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos ayeres, que hemos tenido la gran oportunidad de compartir diferentes temas, tanto en lo profesional como en lo personal. Estar junto a un gran y querido amigo como es mi querido maestro, el maestro Julio Hernández Pliego, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de quien mucho siempre aprendo cuando platicamos, y por supuesto de mi amigo Javier Galicia Campos, quien gracias a su apoyo
aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a su amistad se pueden conseguir más cosas para seguir en esta carrera de investigador. Y digo de investigador porque un investigador lo que pretende es tener un problema que se presenta y sobre el cual se ha investigado algo, y sin embargo hay más cosas que aportar. Esa labor de análisis, de reflexión, pero sobre todo de proyección para solucionar problemas que se están presentando, es lo que caracteriza a un investigador nato. Y es lo que yo veo en el trabajo del doctor Ochoa Romero, intitulado La privación ilegal de la libertad. Sabemos que el incremento de la criminalidad en nuestro país ha llevado a una crisis de confianza en el gobierno, que llevó incluso al cambio de partido en el poder, que ha sido además uno de los reclamos sociales más importantes. En este sentido, cuando uno tiene no solo la oportunidad de analizar desde dentro qué está pasando, sino también poderlo ver desde una perspectiva más general, desde fuera, creo que tiene muchos más elementos de análisis, de comparación, pero sobre todo para ofrecer respuestas. Este libro, como lo narra el autor, fue desarrollado en España, un país que creo que ambos tenemos un cariño entrañable hacia él, en esta Universidad de Córdoba, donde veo le da, como corresponde, todos los agradecimientos al doctor Juan José González Reus por todo su apoyo, su tuición académica en este lugar, y sobre todo el ir viendo todo el análisis que va desarrollando tanto de la legislación española, la jurisprudencia española. Me llama la atención como él mismo señala, del infinito bagaje bibliográfico que uno puede encontrar. Creo que lugares como el que aquí tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de una biblioteca que cuenta con un número tan extraordinario de volúmenes, que puede ser o es considerado como el mejor instituto de derecho de Latinoamérica y tal vez de Iberoamérica, por la cuestión que podemos consultarlo en línea, podemos llegar a artículos solamente preguntando por temas, que es algo que normalmente no se ve. Y sobre todo cuando uno tiene esa oportunidad de investigar, de leer, de comparar y luego plasmarlo en libros como este, creo que resultan algo muy útil para esclarecer los problemas. El doctor Ochoa no solamente analiza esa legislación española, la jurisprudencia, la dogmática, sino que luego lo lleva a la aplicación, al desarrollo de algo muy importante, que es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Esta Ley General, que sienta las bases, tiene un marco que es digno de analizar como él lo hace, es digno también de criticar como él lo hace, pero también de proponer como él lo hace. Es importante esto porque sin duda alguna, después de la vida, la libertad es el siguiente bien jurídico fundamental más importante. Sin embargo, cuando uno encuentra tanta disparidad de sanciones entre un delito de secuestro en un estado y otro, uno no entiende bien a qué se debe esto. ¿Que acaso la libertad de una persona vale más en un lugar y menos en otra? Y este es un problema que estamos enfrentando aquí y ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un código penal único, que será materia de nuestra próxima reunión en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, se supone que todos somos mexicanos, se supone que el mismo interés que hay de un zacatecano es el que tiene un baja californiano, que un michoacano o un oaxaqueño. ¿Cómo entender entonces que en cada uno de estos estados la misma conducta de privar de la vida a otro con el fin de pedir un rescate se pueda sancionar de maneras tan distintas? Por ponerlo con un ejemplo, si vemos en materia de homicidio calificado,
Hay estados de la República donde ese delito se sanciona con pena privativa de libertad que va de 15 a 30 años de prisión. Pero por comentarles un ejemplo específico, Colima lo sanciona de 35 a 70 años de prisión. O sea que si yo quiero matar a una persona y está en Colima, mejor lo saco de Colima, me lo llevo a Zacatecas y ahí lo mato. Porque resulta que me sale mucho más barato la pena que en su caso me impondrían en Zacatecas que en Colima. Aún la máxima de Zacatecas no me alcanzaría a la mínima de Colima. Entonces aquí empezamos a entrar en disfunciones del derecho penal, porque se supone que es un mexicano en donde esté. ¿Cómo puede ser que en un lugar y en otro se sancione de manera tan distinta? Y luego, las disparidades de cómo se entiende o cuándo se ha captado las circunstancias bajo las cuales se considera ese delito. En el secuestro, aquí el autor lo pone de manifiesto. Esta disparidad de conductas que, como les digo, uno no entiende bien a bien. Entonces, ¿dónde está la certeza jurídica que la Constitución marca? Una ley que nos pudiera llevar a unificar criterios, que nos pudiera llevar a tratar de conseguir lo que queremos, que es certeza, pero sobre todo una ley que tenga unidad para poder tener una ley aplicable a nivel nacional, que pudiera darnos ese primer instrumento para luchar de manera frontal y clara contra la delincuencia organizada como la que tenemos que combatir en materia de secuestro. Es un requisito primordial y debe ser una exigencia que debe tener todo el pueblo para con sus representantes. Por ello, como decía, creo que este libro tiene una gran valía que es necesario de referencia obligada, como se dice, para quien quiere adentrarse en este tipo de temas. Creo que en la vida, cuando se hacen cosas, hay dos aspectos del ser humano que son importantes, y uno de ellos, por supuesto, será el profesional, pero yo creo que uno más importante, desde mi punto de vista, es el personal. Y yo creo que en eso también el autor refleja su gran sensibilidad al referirse a su esposa, de quien me consta, adora, y de sus dos hijas. Y dice así: para Ivoni, Constanza e Isabela, mis tres hermosas e incansables compañeras. Ya lo demás que dice, bueno, ya se los dejo para que ustedes lo lean, que es enternecedor, pero que habla de un hombre completo, íntegro, y que se compromete con lo que hace, porque es un gran ser humano, porque es un gran profesional, y que celebro que ahora sea también un investigador de este instituto. Realmente necesitamos gente como él, realmente necesitamos apoyos como el de él, porque solamente de esa manera podemos visualizar una mejor justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Vamos a continuar para escuchar los comentarios que tiene a bien hacer el doctor Julio Antonio Hernández Pliego, pero previo a ello me voy a dar la oportunidad de hacer también una breve reseña de su trayectoria curricular. Él es maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Entre sus reconocimientos ha recibido la presea Zafiro por su trayectoria académica como maestro honorario y director honorario en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Diplomas al Mérito Universitario 2011 por la Universidad Iberoamericana. Recibido en el 2006 de la Cátedra Extraordinaria Francisco M. Vázquez en la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designado por el Consejo de la Judicatura Federal. Entre su experiencia académica se destaca que ha sido profesor de Derecho Procesal Penal por concurso de mérito en la Facultad de Derecho de la UNAM,
profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Reparación del Daño y Ejecución de Penas en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Catedrático invitado para impartir cursos como profesor experto, conferencista o como participante en actos académicos en casi todas las universidades, centros, agrupaciones e institutos de enseñanza superior de derecho del país. Entre sus publicaciones destacables se encuentra que es autor de las siguientes obras: Los recursos ordinarios en el proceso penal, El proceso penal mexicano, El Ministerio Público y la averiguación previa, todas estas obras de edición México Porrúa. Entre sus actividades profesionales se encuentra la de vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y coordinador de su Comisión de Derecho Penal, miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y excoordinador de su Comisión de Derecho Penal, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, miembro del número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, representante del sector académico en el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, y es importante señalar su experiencia laboral, particularmente dedicado al ejercicio de su profesión en Derecho Penal, ininterrumpidamente desde hace más de 50 años como director del bufete Hernández Pliego Abogados AC. Damos el uso de la palabra al doctor Hernández Pliego. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez también. Y bueno, ahorita que leía esta nota curricular, dije, bueno, ¿a quién se está refiriendo con 50 años de ejercicio profesional? Esto quiere decir que yo empecé a ejercer la profesión cuando muchos de ustedes eran apenas un suspiro en el corazón de sus papás. Yo soy miembro de la generación fundadora de la ciudad universitaria, o sea, la primera generación que entró y salió completita de aquí de la ciudad universitaria en 1954, o sea que ya llovió. Y estos temas me apasionan, temas como el que trata el libro del doctor Roberto Ochoa, porque bueno, pues toda la vida he estado en contacto con ellos, al grado de que a veces se emociona uno tanto que alguna vez en la presentación de una obra similar, no tan buena en calidad, lo confieso, como esta, después de haber hablado un rato, le pregunté al autor de la obra que de cuánto tiempo más disponía yo para seguir hablando del tema, y me dijo, así un poquito bajando la voz, mira, tú no te preocupes, cuando termines nada más procura cerrar por fuera, seguramente ya nos habremos ido todos. De manera que para no ganar en este evento la emoción y excederme en el tiempo mínimo para expresar algunas ideas sobre la obra, preferí pergeñarlas en unas cuantas hojas que me voy a permitir leerles a continuación. Antes quisiera yo también, para cumplir con los protocolos, agradecerle al autor de la obra la gentileza de su invitación, al doctor Díaz Aranda, reconocido jurista mexicano que va marcando la pauta en la investigación de los asuntos penales en el país, y también el alojamiento que nos da el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es, a mi entender, la tribuna más alta del país en materia de investigación jurídica. Sin duda, la amistad que me une con el autor de esta obra, el doctor Roberto Ochoa Romero, y la deferencia de su caballerosidad son los motivos por los que me concede la honrosa encomienda de presentar, al lado de mi dilecto amigo el doctor Enrique Díaz Aranda,
su reciente libro, La privación ilegal de la libertad, especial referencia a los tipos penales contenidos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, marco de referencia, como decía el doctor Díaz Aranda, obligado para quien desee introducirse en el conocimiento de ese delito y los otros que regula la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. El ministro Góngora Pimentel, en su Evolución del secuestro en México, alude a la portada de su libro que muestra el plano de dignidad de quien cubre el rescate por la entrega de sus hijas y los rostros innobles de los delincuentes que se hallan en un plano de ilicitud, y destaca que hoy el rescate entregado en un lugar secreto, los delincuentes con los rostros cubiertos y el viacrucis de los secuestrados plantean la verdadera desgracia cuyas indelebles huellas quedan impresas en el alma de todas las víctimas. El libro se inscribe entre las publicaciones que combinan magistralmente la solidez del investigador serio con la del profesor prudente e ilustrado en un tema tan delicado e importante que en el año 2010, por ejemplo, las autoridades anunciaron haber detenido a 3.300 secuestradores, desarticularon más de 600 bandas y liberaron de 2007 a la fecha más de 4.000 víctimas de secuestro. De entrada, el autor no elude el tratamiento puntual de cuestiones doctrinarias que con frecuencia causan polémica, fijando de manera franca su posición frente a ellas. Su crítica seria comienza con el señalamiento del antagonismo entre la adopción constitucional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la irrestricta facultad que la ley antisecuestro concede al juez para ordenar oficiosamente la práctica de pruebas para mejor proveer, signo inequívoco de la inquisitoriedad que apenas se esconde en el vano pretexto de proteger los derechos de la víctima. Efectivamente, encontrándose en la actualidad nuestro país en la sala de espera de una dilatada vacatio legis constitucional en materia penal, que pretende de una manera integral y coherente dar encuentro a la preocupación convertida en reclamo social por un proceso justo, si el juez se aparta de la labor que está llamado a desempeñar en el proceso penal en un sistema de enjuiciamiento acusatorio y realiza funciones reservadas a las partes al recabar pruebas, por ejemplo, lo que demuestra cuando menos es una amplia dosis de autoritarismo para el procesamiento de los inculpados de un hecho delictivo. El juez, aunque suene a perogrullada, solo debe realizar actos de juzgamiento. La obra denuncia la innecesaria y casuística tipificación de conductas que realiza la ley que previene y sanciona el secuestro, conductas recargadas en el común denominador de una privación de la libertad de la víctima, y aunque se empeña el autor en dejar bien clara la prioridad que concede al aspecto de política criminal, dejando un poco de lado el estudio dogmático de las especies delictivas que examina, esto francamente queda descartado al avanzar en la lectura y disfrutar la espléndida cátedra de teoría del delito con que explora el secuestro y sus figuras afines, con la mirada experta y escrutadora de quien fue nada menos que coordinador general de la unidad especializada en la investigación de ese ilícito en la PGR. Toma como mirador el examen de las detenciones ilegales y el secuestro en la legislación española, pero para emprender el estudio de la importante fenomenología del secuestro y el rapto, y para analizar los otros tipos de privación ilegal de la libertad en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro,
con sus diversas modalidades que involucran su naturaleza técnica, alcances y bienes jurídicos tutelados. El antecedente remoto del secuestro quiere encontrarse en una actividad de los vikingos, tribu nórdica reconocida por sus actos de rapacería y pillaje, similar a ese delito, pero referida más bien a las mujeres, con el propósito de obtener recompensas en especie o imponer condiciones de guerra u otras vinculadas con la religión. Como quiera que se mire, en nuestro medio y actualmente organismos no gubernamentales ubican a México en segundo lugar dentro de la trágica industria del secuestro en el mundo, solo después de Colombia, lo que da idea del problema que se trata en esta obra. Por nuestra parte, acompañamos convencidos la reflexión juiciosa del autor, que es una buena parte del eje que motiva el libro, cuando propugna por un cambio sustancial en la ley antisecuestro en lo que concierne al tratamiento legal de ese delito. El secuestro, afirma, más bien debe asimilarse a una detención ilegal condicionada en la que los fines o propósitos del autor, dirigidos a la obtención del pago de un rescate, por sí solos no justifican la desmesura de la sanción, supuesto que las circunstancias añadidas al tipo básico de detención ilegal, que nadie tacha de fútiles, por supuesto, o sea, las finalidades patrimoniales del activo, son insuficientes para justificar el abuso en la utilización del ius puniendi del Estado. En algunas hipótesis, esas penas van de 20 hasta 40 años de prisión, exceso que llama la atención sobre todo si se piensa que en delitos como el homicidio simple intencional, en el cual el bien jurídico vida queda destruido por la conducta del activo, las penas establecidas en el Código Penal del DF están en el rango de 8 a 20 años de prisión y en materia federal de 12 a 24 años de prisión. Es conveniente aclarar que en el ámbito legislativo, las reformas que vienen planteándose desde hace años en lo que mira a la norma sustantiva, se han inclinado con una fría potenciación a la intensidad de las penas, siendo bastante como muestra advertir que se aumentó la pena máxima hasta 70 años de prisión, y en muchos delitos se robusteció la pena de prisión, volviendo graves además delitos que no tenían esa conceptuación. Entonces, hay que resolver la cuestión acerca de qué es lo que se propone el legislador. A la vista de la crisis del actual sistema de justicia penal, para lograr que las reformas a la legislación punitiva respondan a las expectativas de la sociedad que espera del órgano que emite la ley una disminución de la inseguridad que hoy por hoy se vive en el país. Por eso, la pregunta que sigue es si la gran inseguridad pública tendrá su antídoto en el endurecimiento de las medidas sancionadoras. Porque lo cierto es que esa sociedad percibe que si recrudecer las medidas redunda en la baja de la inseguridad, pues resultan ser bienvenidas, aunque se traduzcan en mengua de los derechos fundamentales. El gran riesgo, sin embargo, es que de no lograrse la disminución de la tasa de inseguridad, a pesar de la carga de autoritarismo de las medidas que se acojan para ello, la experiencia dice que esas normas totalitarias que no dieron resultado apetecido se quedarán vigentes, no obstante, en detrimento de los derechos fundamentales de los individuos. Mayormente que estas medidas de pronto se ven enfrentadas por el fenómeno de la delincuencia organizada y se muestran así insuficientes para combatirlo. De modo pues que el sistema tradicional no es apto para combatir la delincuencia común y menos la organizada, obligando a introducir otros mecanismos de solución en sus legislaciones internas. Está claro que ese es el origen de las ideas que sustenta la obra del doctor Ochoa Romero, cuando subraya él que la ley antisecuestro contiene los arcos de punibilidad más altos del ordenamiento jurídico penal mexicano y ejemplifica con el artículo 11 que establece un rango de pena privativa de la libertad que oscila entre 40 y 70 años de prisión.
hace énfasis en que el endurecimiento de las penas de prisión alcanza no solo al secuestro y sus pretendidos supuestos agravados, sino que comprende aún a los tipos privilegiados, como en el caso de la liberación de la víctima dentro de los 10 primeros días de haber ocurrido la privación de la libertad, que contempla una pena de 8 a 15 años de prisión, que se aumenta de 20 a 40 si la liberación ocurre después de los 10 primeros días. En fin, a la vista de que el fortalecimiento de las medidas sancionadoras penales que vienen a agravar el castigo no han dado el resultado apetecido de disminuir el problema de la delincuencia en la materia que examina la obra, la tendencia apunta, más que al encuentro de soluciones mágicas, a mejorar los sistemas de justicia penal, democratizándolos para establecerse ahora soluciones viables, acordes con nuestro sistema jurídico penal y con la realidad que confronta el país. Una de las atinadas soluciones que en el caso plantea la obra del doctor Ochoa Romero consiste en formular una adecuada tipificación de la privación de la libertad condicionada, en la que subsistan las distintas hipótesis de los delitos que están fuera de la estructura del ilícito. Esas distintas hipótesis que han hecho cambiar de manos muchas fortunas y llevar a la tumba muchas víctimas, a las cuales la prensa califica como delitos del día y llevan de ellas una cuenta semanal, mensual o anual para que sigan siendo noticia, van desde el autosecuestro hasta la desaparición forzada de personas y se bautizan en los medios de distinta manera según el caso: secuestro extorsivo, secuestro virtual, secuestro económico, político, narcosecuestro, secuestro científico, etc. Así las cosas, se sostiene en el libro que en vez de orientarse la sanción tomando como base la intención del sujeto activo, que no siempre resulta ser evidente, lo propio sería dirigir la punibilidad a la figura de la privación de la libertad, sancionando por el camino del concurso de delitos las especies delictivas que resulten cometidas con motivo de esa privación de la libertad, como pudieran ser el homicidio, la obtención de beneficio económico, la violación, el abuso sexual, las lesiones, la tortura. Tratándose concretamente del secuestro en su actual tipificación, habría que distinguir, conforme a las reglas del concurso real, entre la privación ilegal de la libertad, cuyo bien jurídico protegido es la libertad ambulatoria y la seguridad personal, y la extorsión, que representa el rescate, tentado o consumado, cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio. El resultado, que duda cabe, propone el autor, mostraría tipos penales formulados con sencillez, en los que las reglas de los concursos de delitos fijarían con criterios de proporcionalidad las penas en las hipótesis que correspondan. Los destinatarios del libro podrán constatar la acuciosidad y pulcritud con la que el catedrático Ochoa Romero desarrolla los temas que forman el índice de la obra, para finalmente condenar la inflación penal a la que ciertamente contribuye la ley antisecuestro, muestra de que la autoridad apuesta más a los dispositivos penales de excepción que a los mecanismos de prevención de los delitos. Sinceramente, debo recomendar la lectura cuidadosa del libro, pues cumple colmadamente las expectativas que se propone su autor en el prólogo, es decir, sirve de guía a estudiantes y estudiosos sobre los polémicos institutos penales que examina metódicamente. Solo para finalizar, déjenme darles este consejo. Si adquieren el libro, preferentemente este, pero también cualquier otro, no olviden que los libros tienen su orgullo. No los presten. Si los prestan, no regresan nunca. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernández Pliego. Agradecemos sus palabras y los comentarios positivos a la obra, que coincidimos abiertamente en ese sentido. Vamos a proceder a escuchar al doctor Roberto Ochoa Romero, el autor de esta obra que estamos ahorita presentando en el instituto. Quisiera hacer un pequeño comentario personal
en relación a una pequeña charla que yo tuve con el doctor Ochoa y en relación a su trayectoria laboral. Él ha estado en muchas instituciones ocupando cargos muy importantes, y a dichas instituciones yo personalmente quisiera agradecerles porque por el desempeño de esos cargos encendieron esa llama de la investigación, de la capacidad para la investigación, el análisis, la crítica y la profundidad sobre temas muy importantes, como es el caso en particular, la privación ilegal de la libertad. Su importante desempeño en la CIEDO dio origen a esta obra, a que naciera la inquietud sobre opinar al respecto, y por eso es ese pequeño comentario positivo hacia las instituciones en donde él ha estado desempeñándose, porque como lo comento, dieron origen a esta obra. El doctor Roberto Ochoa Romero es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, grados obtenidos bajo el programa de doctorado estudios de Ciencias Penales y Criminológicas, graduado del programa de doctorado con la máxima calificación de sobresaliente, colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad de Córdoba, España. Actualmente es investigador de este instituto, profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Escuela Libre de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, con nivel 1, docente en diversos cursos y seminarios en programas de estudios a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diversas universidades del país y en el extranjero, todas ellas en materia penal y procesal penal. Autor de diversos libros y artículos especializados en el tema de derecho penal y procesal penal. Entre ellos se destacan la justicia penal y colaboración con la autoridad, la justificación de la pena y la importante obra que en este momento nos está presentando. En el ámbito profesional ha desempeñado diversos cargos, como ya lo había comentado, entre otros ha sido asesor del presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, asesor del Coordinador General de Investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, asesor del Subprocurador de Procedimientos Penales C de la PGR, subdelegado de Procedimientos Penales también de esta misma institución, PGR, Delegación Estatal en Quintana Roo, director jurídico del Honorable Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo, subprocurador fiscal de Asuntos Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como fiscal especial de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y posteriormente coordinador general de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la CIEDO PGR, a la que yo me hacía referencia, en donde nace esta inquietud para la publicación de esta obra. Becario del Consorcio de Universidades Mexicanas para la realización de estudios postdoctorales en el extranjero. Y pues sin más, ante esta destacada trayectoria, vamos a proceder a escuchar al doctor Roberto Ochoa, que nos hará unos comentarios en relación a su obra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Javier. Primeramente quiero manifestar un sincero agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos la oportunidad de poner al juicio de todos ustedes este libro de la privación ilegal de la libertad. Quiero agradecer igualmente con particular sensibilidad a mis queridos amigos y maestros que han tenido a bien acompañarme en la presentación de esta obra, al maestro Julio Antonio Hernández Pliego y al maestro Enrique Díaz Aranda, ambos ellos doctores en Derecho, de quienes he aprendido muchas de las cosas que he intentado plasmar en esta obra que ahora estamos presentando. A ambos mi gratitud sincera por los comentarios que se han hecho en lo personal y también en torno a esta obra. Muchas gracias. Desde luego también quiero agradecer, no con menor importancia, a mi querido amigo Javier, que ha tenido a bien
apoyarnos en esta mesa como moderador, y a quien también agradezco los amables comentarios que ha tenido hacia mi persona. Efectivamente, la idea de iniciar un estudio respecto del tratamiento punitivo que en México se le dispensa a las agresiones contra la libertad personal de movimiento nació efectivamente durante mi paso por la unidad especializada en investigación de secuestros de la entonces CIEDO de la Procuraduría General de la República. Durante aquel año 2010 tuve oportunidad de colaborar con capacitadísimos servidores públicos de la Procuraduría, todos ellos personas transparentes, honorables, me consta porque trabajé con ellos. Esto me permite, por un lado, justificar o legitimar, si se quiere, los comentarios que en este rubro hago en el segundo capítulo de este libro, en relación con las novedosas disposiciones que previenen la prohibición de la reserva de la averiguación previa en tratándose de delitos de secuestro. Pareciera, en este punto, que el legislador hace manifiesta una desconfianza, me parece injustificada, en términos generales, frente a la institución del Ministerio Público. Pareciera que se busca prohibir la reserva del expediente por considerar que de forma tradicional, sistemática o frecuente, cuando menos, el Ministerio Público no hace su trabajo. Pues a mí me consta, y me da orgullo decirlo, durante el tiempo que yo tuve la fortuna de trabajar en esa unidad especializada, jamás vi que alguien perdiera el tiempo. Una de las principales preguntas que permiten el inicio de esta investigación fue precisamente aquella que tiene que ver con la legitimación de los altísimos rangos de pena privativa de la libertad que el legislador está considerando para el delito de secuestro en esta nueva ley que fue publicada junto con otros ajustes normativos al Código Penal y al Código Federal de Procedimientos Penales el 30 de noviembre del año 2010 y que entró en vigor 90 días después de su publicación. Esa pregunta entonces en torno a la legitimidad u operatividad o funcionalidad de los altísimos rangos de prisión, pues me hicieron reflexionar respecto de cuál era entonces el contenido material del injusto en estos delitos. Y para poder afirmar si se legitimaba o no, cuestión que en definitiva nos hemos decidido por la negativa, pues planteamos primero un comparativo, ¿no?, un pequeño apartado de derecho comparado con la regulación española sobre la materia. Las penas que el Código Penal español establece para el delito de secuestro, que como aquí se expone, tiene una manufactura un tanto más objetiva que la que presenta el artículo 9 de nuestra ley antisecuestro, no van más allá de los 10 años de prisión. El margen de sanción privativa de la libertad va de 6 a 10 años de prisión. Aun y cuando se trata de un tipo penal mucho más objetivo, que exige, a diferencia del tipo penal que aparece en nuestra ley antisecuestro, que la exigencia se manifieste, no se queda en el mero propósito. Ese fue un primer elemento para plantear la investigación respecto de la ley nacional. Otro de los elementos que tuvimos en cuenta para enderezar el estudio fue precisamente el de los márgenes de pena privativa de la libertad que se planteaban en el entonces artículo 366 del Código Penal Federal para la misma conducta. Y también respecto del hoy derogado en materia federal delito de rapto. Y pues como recordaremos, el delito de rapto no tenía más allá de 5 años de prisión en su rango máximo. Esto es, 35 años de prisión menos que lo que hoy prevé el artículo 9, fracción primera, inciso A, de la ley antisecuestro. Algo raro había ahí. Y por eso se plantea una pregunta en
la cuarta de forros de este libro, que es la siguiente: la privación ilegal de la libertad que se realiza con el propósito de obtener un beneficio de carácter patrimonial merece una mayor reprobación penal que aquella que se realiza con el propósito de atentar contra la libertad sexual de la víctima. Para el legislador federal parece que la respuesta es positiva, que es mucho más grave privar de la libertad personal de movimiento a una persona con el propósito de obtener un rescate que privar a una persona de su libertad personal de movimiento con el propósito de violarla o violarlo. Eso es lo que plantea el legislador, acaso sea solo desde la perspectiva de los márgenes de pena privativa de la libertad con los que se conmina la realización de uno y otro delito. Por otro lado, llama la atención que de manera tradicional y parece mayoritaria se haya considerado que el atentado al patrimonio, del que aquí también ya se habló, que es resultado de la obtención del rescate, de la obtención real y material del rescate, pues pareciera que se opinaba, estaba dentro del propio tipo penal de secuestro. Parecía no ser objeto de cuestionamiento que la agresión patrimonial estuviera o no dentro del secuestro, con lo cual la misma pena se podría aplicar a quien secuestrase sin cobrar que a quien secuestrase cobrando. Entonces, eso me pareció que debía tener alguna salida y también afectar, por tanto, ese altísimo rango de pena privativa de la libertad con la que se conmina la realización del secuestro. Y a modo de ejemplo, acaso sea para ilustrar un poco más este desatino legislativo, el rango penal previsto para el delito de secuestro en su tipo básico, derivado en cualquier caso de la privación ilegal simple, es igual al del genocidio, 20 a 40 años de prisión. Y es igual al de delincuencia organizada cuando se trata de director, administrador o supervisor de la organización, si ésta tiene por objeto cometer delitos contra la salud. Estos tres presupuestos normativos tienen el mismo margen de pena de prisión de 20 a 40 años. En definitiva, me parece que no estamos hablando de lo mismo. Y si no es lo mismo, entonces, ¿por qué el legislador opta por el mismo rango de pena? Por la misma naturaleza y por el mismo rango de pena. No cabe duda que con esta apuesta legislativa, absolutamente cargada de sentido político, el legislador no hace más sino demostrar un fin de prevención general negativa. Intenta intimidar, intenta reducir los índices de criminalidad, la frecuencia en la comisión de esta clase de delitos, apostando, parece ser de manera exclusiva, por la pena privativa de la libertad en altísimos rangos. Sin embargo, como ya lo señalara el profesor Enrique Díaz Aranda en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, cuando trató precisamente otro de los grandes temas del derecho penal, la pena de muerte, amenazar con la pena de muerte o amenazar con altísimos rangos de pena privativa de la libertad es un recurso absolutamente inútil y de acreditada ineficacia, que eso sí, puede resultar muy taquillero. Esta ley antisecuestro, con las insuficiencias que plantea no solamente en la parte sustantiva, sino también en la parte procesal, de la que se ha ocupado magistralmente desde hace muchísimos años el doctor Julio Hernández Pliego, está demostrada también en la ley antisecuestro. Por tanto, no cabe duda que es posible afirmar que la ley antisecuestro se engarza, lo mismo que la ley federal contra la delincuencia organizada, en una así denominada legislación penal de emergencia, que no es nueva a nivel mundial. Existen experiencias claras, sobre todo en el derecho penal italiano de la década de los 80, principios de los 80 y finales de los 70, en donde la principal herramienta o el principal recurso al que acude el legislador es, entre otras, a la reducción de las garantías, al planteamiento de un esquema de persecución penal que rompe con los principios informadores del jus puniendi,
que rompe con las garantías que informan también al debido proceso legal, pero que permiten, por otro lado, ese rescate del procedimiento inquisitorial en el ámbito de los delitos contra la libertad. Y así sucede, en efecto. Encontramos en esta ley antisecuestro las notas características del derecho penal de emergencia. Delitos con altísimos rangos de pena, supuestos de claro desistimiento espontáneo que tendrían que conducir a la ausencia de imputación, que están sancionados hasta con 6 años de prisión en la ley antisecuestro. Esto es una retirada eficaz de la planeación del delito, recibe una pena de prisión hasta de 6 años, según aparece en el artículo 12 de esta ley antisecuestro. En definitiva, parece sugerible, por lo menos, hacer una revisión integral de la forma en que están estructurados estos tipos penales. La casuística no parece ser la mejor forma de abarcar todas las formas comisivas posibles. Como ya adelanté, el Código Penal español tiene una redacción respecto al delito de secuestro bastante amplia. Se trata simplemente de privar a alguien de la libertad, exigiendo cualquier condición a cambio de su liberación. Y bueno, pues ahí me parece que por ejemplo, podrían entrar las 4 hipótesis que nuestro legislador plantea en el artículo 9 de la ley. Exigencia de rescate, exigencia de realización o omisión de un acto cualquiera, exigencia de pago por la vía de la extorsión o del robo en el caso del secuestro exprés. Todos quedarían al tiempo dentro de una previsión bastante más amplia y que, por lo que ya comenté hace un momento respecto de los eventuales concursos de delitos, pudiera incluso, me atrevo a decirlo con toda franqueza, pudiera incluso sugerir una reducción en el rango de pena para el delito de secuestro. Sobre todo si se tienen en cuenta esas eventuales posibilidades concursales, podemos llegar al mismo rango de pena que ya dispone el artículo 9, pero con menores riesgos de proporcionalidad. Sobre todo ahora que después de las reformas, de los ajustes que se hicieron al texto de la Constitución General de la República en el año 2008, ya encontramos el principio de proporcionalidad absolutamente relacionado con el criterio de bien jurídico. Si en estos casos de rediseño normativo pudiéramos afirmar una mayor cantidad de bienes jurídicos o una lesión mucho más intensa de bienes jurídicos, definitivamente el problema de proporcionalidad pudiera reducirse. Esta ley entonces viene a robustecer la que hemos querido denominar una segunda fase de la emergencia penal mexicana. Una primera fase tendría que marcarse a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde encontramos esas notas: altos rangos de pena para delitos de peligro, qué mejor ejemplo que el mismo tipo de delincuencia organizada, supuestos de colaboración con la autoridad, que los hay varios en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, notas entonces que encontramos igualmente en la Ley Antisecuestro, delitos que suponen una determinada lesión de bien jurídico con una elevadísima pena privativa de la libertad, supuestos de colaboración con la autoridad, que no hacen más sino afirmar, por tanto, la identificación de esta ley antisecuestro con el derecho penal de la emergencia. En realidad, creo que todas estas dificultades que en el plano de lo práctico puede representar el tratamiento descolocado de los delitos contra la libertad personal de movimiento, que me gustaría incluso denominar de histeria político-criminal, y que obedecen muchas veces a razones distintas a las que nutren un principio fundamental, cual es el de la necesidad de la intervención penal y la utilidad de la intervención penal. La reconstrucción de estos tipos penales, su verdadera concreción respecto de los valores fundamentales que se pretenden proteger, darían mayor certeza y sobre todo mayor legitimidad a la intervención penal.
Ya no haría falta entonces afirmar que se trata simplemente de un recurso que obedece al punitivismo más rudimentario, sino que en efecto esa apuesta legislativa traería consigo no solo el respeto de las garantías dimanantes de un principio fundamental de debido proceso, sino sobre todo haría realidad todo el grupo de principios informadores del jus puniendi consagrados en la Constitución mexicana. Ojalá que esta obra tenga buena acogida, que sea criticada, que sea compartida y que sobre todo permita la creación de otras obras mucho más autorizadas y que pueda servir cuando menos para generar la duda respecto de la legitimidad o no de esta Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguno de los doctores aquí que nos acompañan quisiera hacer uso de la palabra. No. Si no es así, queremos agradecerles nuevamente a los destacados doctores que nos acompañan, principalmente al autor de esta obra, y de manera muy especial a todos ustedes por habernos acompañado a la presentación de este libro, y les agradecemos nuevamente su presencia. Buenas noches y gracias.